En Uniendo Fronteras, ahora sí, vamos a ir a la parte política, como lo dije en el bloque anterior, ya lo tenemos al analista político, estamos hablando de Federico. Federico, ¿cómo estás? Lina, buenas tardes. Siempre se me traba la lengua cada vez que te voy a entrevistar a vos con tu apellido. Ya está, lo decís perfecto. Ah, bueno, me quedo tranquila. Bien, Federico, le contamos a la gente que aparte de ser analista político, también sos el presidente del Club Alemán en Rosario. Exacto, de calle Paraguay. Rapidísimo, ¿cómo viene el Club Alemán? ¿Cómo se viene trabajando? La verdad que muy bien, con muchas actividades, estamos con muchísimas actividades por suerte, así que para el que quiera nos puede seguir en Instagram y lo va a ver, Club Alemán Rosario. Bueno, la próxima nota va a ser especialmente del Club Alemán, así Bueno. porque hay muchísimos acá en Rosario y es importante saber cómo está la colectividad alemana en la ciudad. Sí, pero mira, más allá de eso, nosotros estamos trabajando mucho en relación con otras comunidades, por ejemplo, con la comunidad judía de Rosario, que nos invitaron la semana pasada a la sinagoga por los 79 años del levantamiento del gueto de Varsovia, que fue muy interesante conocer la sinagoga que no conocía y bueno, la verdad que es muy interesante trabajar todos esos temas. Perfecto, bueno, ahora sí ya nos vamos a centrar en lo que es la política internacional, esta guerra que sigue siendo información, sigue siendo noticia porque de una u otra forma nos vemos afectados, estamos hablando de la guerra con Rusia y Ucrania. ¿Qué es lo más importante que tiene que saber el rosarino o la persona que nos está viendo en este momento? A ver, es difícil hacer futurología en la política y en la arena internacional, ¿no? Es el tema de los estados supranacionales, que un poco los multilateralismos o las políticas bilaterales son las que van predominando cuando están estos estados de excepción, como las guerras, ¿no? Fíjense que el rol de Naciones Unidas quedan un poco desfigurados. La verdad que los rosarinos lo que tenemos que saber nosotros cómo nos afecta a nuestra realidad, un poco a la Argentina en general, con el tema de los commodities, los fertilizantes básicamente, que Ucrania es un proveedor de fertilizantes importante para la región y que es lo que nos hace levantar los precios, y que también los combustibles están subiendo en el mundo. Entonces estamos en un contexto de inflación internacional sumada a la de la Argentina. Sí, recién hablabas del precio de los combustibles. Ya en Perú tuvimos un levante de los transportistas, que fue una de las más grandes que estuvo Pedro Castillo. También Sí. la tuvo Chile, con bueno, que recién acaba de ingresar a gobernar y ya por este motivo también hubo un levantamiento de transportistas en Chile, Sí. al presidente Boric. Sí, a ver, cada país tiene su tolerancia a estos cambios políticos, de escenario político y económico. Nosotros en la Argentina tenemos mucha gimnasia, ¿no? Entonces, a veces como que no terminamos de saber si es propio de nuestra inestabilidad económica, Claro. o de una inestabilidad general. Esto, digamos, es un componente que refuerza nuestro... Martín, pero siempre va a haber una excusa, ¿no? Porque siempre que hay un aumento de precios, siempre Sí. hay alguien a quien decir, no, es por esto, es por este otro. Siempre como que se le acota Sí, a ver, algo. la guerra en Ucrania es como que sirvió de justificativo para un montón de esas cuestiones. Ahora, si vos me preguntás a mí, los rosarinos, ¿qué podemos hacer? Yo creo que sobre todo estar acompañando a la comunidad ucraniana en Rosario, que tengo entendido que Guillermina, la presidenta de la Asociación Ucraniana en Rosario, estuvo invitada acá. En la medida de nuestras posibilidades, nosotros desde el Club Alemán de Rosario hemos organizado un concierto por la paz, en la cual han participado varias instituciones rosarinas, y la verdad que uno en la lejanía, digamos, poniéndose en el lugar de las personas o de los afectos de estas personas en Rosario, ¿no? Que tienen parientes en Ucrania que están sufriendo, uno se siente un poquito más cerca y trata de ayudarlos en la medida de las posibilidades. Por otro lado, desde el Club Alemán Rosario tenemos una alianza con una fundación alemana, Stiftung Verbundenheit, que a través de ellos estamos colaborando, llevando alimentos, o mejor dicho, la fundación está llevando con voluntarios alimentos a la frontera con Ucrania. Aprovechándote que te tengo acá, ¿qué postura ha tomado Alemania frente a esta situación? A ver, la postura inicial de Alemania fue muy criticada, muy ambigua, ¿no? Pensemos que Alemania, o sea, tenía una relación y un vínculo político importante, o sea, antes de la caída del muro había un lazo histórico, ¿no? Hasta de cuestiones de idioma y esas cuestiones políticas. La realidad es que esos lazos persistieron. El ex canciller Schröder del socialismo alemán era el representante de la empresa de gas ruso en Alemania. Cuando empezó este conflicto, Schröder, sin decirle nada a nadie, se fue a Rusia, se fue a reunir con Putin. Nadie sabe bien por qué. Bueno, lo están criticando muchísimo, por ejemplo.
Y la verdad es que con el pasar de los acontecimientos, Alemania ha tenido que alinearse, digamos, con Occidente. No le ha quedado otra, más allá de ser el principal perjudicado por la cuestión del combustible. Son los principales compradores del gas ruso, ¿no? Alemania. Alemania. Mirá. Bueno, pero sin embargo han autorizado envío de armamento a Ucrania, que es sin precedentes para Alemania. Ustedes piensen que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, tenía prohibido tener ejército propio, fabricar armamento, etcétera. Y bueno, y esto ha sido, es un cambio de contexto y un cambio en la política exterior alemana, esta nueva realidad, y europea, ¿no? Claro. Federico, para ir cerrando esta parte me refiero, sí. ¿Crees que Putin está tirando mucho de la cuerda, está tensando con los países vecinos, por ejemplo, eso de cortarles el gas a Polonia, por ejemplo? Mira, Putin siente como un derecho propio, o sea, después del 89, cuando cayó la Unión Soviética, quedó la comunidad de estados independientes, que eran todos estados que seguían teniendo, que eran como de zona de influencia de Rusia, ¿no? Bien. Bueno, eso en los hechos seguía existiendo, de facto, digamos. Y bueno, que muchos de estos países se quieran occidentalizar, ser miembros de la OTAN, ser miembros de la Unión Europea, cada país tiene derecho propio. La realidad es que para Rusia, que tiene una historia imperialista, bueno... No le está cayendo para nada bien, claro, y quiere... Es entendible. Ahora, claro, eso no justifica en absoluto lo que está sucediendo, ¿no? Pero por supuesto. Yo siempre digo, cuando uno va a analizar una guerra, siempre tiene que ver cuáles son los intereses que están atrás, ¿no? Hay intereses económicos y no siempre los beneficiados son de un solo lado, ¿no? Eso también hay que pensarlo. Así es. Seguimos en Europa, nos vamos a Francia, que bueno, tenemos reelección, tenemos nuevamente ahí como presidente a Macron, que bueno, siempre fue noticia porque siempre se lo hacía bromas, memes con la esposa, pero no viene al caso. Lo cierto es que él se hizo conocido acá en Latinoamérica, así que nuevamente como presidente de Francia. Bueno, a ver, para poner en contexto, la guerra de Ucrania en cierta forma lo levantó en las encuestas a Macron. ¿Ayudó? Sí, mira. Sí. Un tema interesantísimo o importante para poner en un contexto teórico es que Francia tiene un sistema semipresidencialista, ¿no? Con lo cual, no es un sistema parlamentario como el alemán, que tiene una influencia, digamos, y hay todo un proceso de negociación parlamentaria para poner al primer ministro, en este caso presidente, ¿no? Pero lo que hacen en Francia es, enseguidita de las elecciones presidenciales está la elección legislativa, que va a ser ahora en junio. Ya. Ya, el mes creo que viene. era el 12 de junio. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué va a pasar acá? En la primera vuelta, Le Pen, Macron y el de izquierda, Mélenchon, fueron bastante parecidos. Macron tuvo un 27-40, Le Pen un 25-25 y Mélenchon un 20%. O sea que en realidad los que pasaron la segunda vuelta, digamos, ahí después se jugó el partido, que ahí es donde se puede ver el crecimiento de la ultraderecha, ¿no? Porque el Le Pen sería el representante, hay una extrema derecha mayor en Francia, pero Le Pen está llevándose esos votos. Pero algo interesante, ¿no? Sí. En el 2017, cuando fueron a la segunda vuelta, porque es la segunda vez que se enfrentan a una segunda vuelta, Macron había sacado el 66% y Le Pen el 34%. En el 2022, Macron sacó el 58% y Le Pen el 41%. Eso significa que creció un 10% Le Pen, bajó Macron y además hubo un 28% de abstenciones y 3 millones de votos nulos o blancos. O sea, y un socialismo que no existe. Ese lugar de socialismo lo está ocupando hoy la extrema izquierda, que está haciendo pactos con los verdes y los comunistas y que va a llevar una coalición que se llama la Nueva Unión Popular Ecológico-Social. Esos otros partidos, que no son los 3 primeros que salieron en la primera vuelta, más o menos llegaron a un 5 o 6%, ¿no? Que son los que está tratando la izquierda de obtener para ser mayoría en estas elecciones legislativas y poder imponer a su primer ministro, que en este sistema semipresidencialista lo nombra el presidente y ellos tienen la posibilidad después de revocarle el mandato.
O sea que Federico Macron va a tener que trabajar muchísimo para ganar el otro por ciento, porque como vos mismo lo comentaste, es muchísimo, es más de la elección anterior, va a tener que trabajar para integrar a ese grupo que no estaba de acuerdo con el gobierno que estuvo haciendo en el anterior. Claro, lo que pasa es que en Francia la cohabitación, le llaman a esto, cuando hay un primer ministro de un partido distinto al del presidente, no es algo muy común. Hubo 3 casos, 86, 93 y 97. Mitterrand-Chirac, Mitterrand-Valardón y Chirac-Jospin. Bueno, a ver, no hay una, digamos, costumbre de acordar entre partidos distintos políticas de estados, como sí en otros sistemas parlamentarios como en Alemania, en Francia. Claro. Entonces esto pone un poquito, hace un poco de ruido. El hecho, digamos, lo bueno de esta elección es que para Europa iba a ser un problema si Le Pen ganaba, porque Le Pen estaba teniendo un discurso muy antieuropeo. Bien, ¿cómo eso, en qué beneficia a Argentina el triunfo de Macron? A ver, en realidad nosotros veníamos negociando, si uno lo quiere ver desde el punto de vista comercial, Macron venía empujando un poquito este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que bueno, se vio truncado, ya sabemos el lobby agrícola de Europa. Digamos, lo bueno es que no va a cambiar nada sustancialmente. Los grandes cambios tienen que ver con Ucrania y la Unión Europea. Claro, acá lo que va a pasar es, o la Unión Europea se hace más fuerte o la Unión Europea se debilita. Que Macron haya ganado significa que la Unión Europea por lo menos va a seguir estable. Hay que ver un poco cuál es el rol de Alemania, qué termina pasando con Rusia, cómo es la intervención de Estados Unidos en todo esto, la injerencia, para ver cómo termina parado la Unión Europea en relación a América Latina. Perfecto, rapidísimo nos quedamos aquí ya en Latinoamérica, porque también se vienen las elecciones presidenciales este fin de mes, este 29 de mayo. Tenemos ahí a 2 candidatos que rapidísimo lo vamos a ir presentando a uno de los candidatos de derecha o de izquierda, al que tengamos ahí. Así conocemos cuál es el perfil. ¿Te parece, Federico? ¿Cómo no? Ahí lo tenemos, así que lo presentamos a Petro. Francisco Petro Urrego nació el 19 de abril de 1960 en la población cordobesa de Ciénaga de Oro, en el Caribe de Colombia. Desde muy pequeño sus padres, Gustavo y Clara Nubia, lo trajeron a Bogotá. Es economista de la Universidad Externado de Colombia. Su primer cargo público fue el de concejal del municipio cundinamarqués de Zipaquirá, en donde vivió y estudió en el liceo de esa población, el mismo claustro donde cursó algunos años de su bachillerato el Premio Nobel de Literatura Gabriel. Bueno, ahí rapidísimo les mostramos unas imágenes para que ya les vaya resultando familiar estos rostros, porque uno de estos rostros va a ser el sucesor del presidente de Colombia, que es Iván Duque. Yes. Así es. Y tenemos al otro que es de derecha y a Federico Gutiérrez, Federico Tutocayo. Sí, pero en realidad Petro es el que viene con un poquito más de intención de voto. Sí, pero para que rapidísimo conozcan ahí los que nos están viendo cuál es el otro candidato de derecha que tenemos en Colombia que está en este momento candidateando por la presidencia. Lo tenemos ahí a Federico Gutiérrez. Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. Es antioqueño de Medellín, en donde nació el 23 de noviembre de 1974. Ingeniero civil de la Universidad de la capital de su departamento, ciudad en donde siempre ha vivido. Su primer cargo público en 1999 lo desempeñó en el Consejo Municipal de Juventud y posteriormente fue consejero territorial de planeación, en donde formó parte del análisis y socialización del plan de desarrollo de la capital del departamento. Desde siempre es conocido como Fico. En la misma universidad donde se graduó de pregrado, cursó una especialización en alta gerencia. Gutiérrez son los 2 candidatos que están ahí peleando por ser el presidente de Colombia. Así que bueno, de Colombia también me gustaría conocer tu mirada, Federico, quedándonos aquí en Argentina, porque tenemos el fenómeno de Milei, que muchos dicen que va a ser el próximo presidente de Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Claro, a ver, yo un poco lo que veníamos hablando un poco antes, yo creo que se da como un efecto de voto anti-statu quo, ¿no? Si el gobernante es de derecha, surgen más votos para la izquierda, o en la Argentina, digamos, con una derecha moderada que hubo, o un gobierno más popular, se está reforzando la figura de Milei, ¿no? Como algo, además con mucho marketing político y con mucha llegada de los jóvenes, que esto mismo está pasando en Francia. Entonces esto no es algo que pasa únicamente en América Latina. ¿Cuál es la diferencia entre los países, entre Colombia, Argentina y Europa?
que cuando terminan esas elecciones, los partidos se ponen más o menos de acuerdo en 2 o 3 cuestiones fundamentales. En Alemania le llaman la ronda de los elefantes. Una vez que están las elecciones, terminaron las elecciones y se ponen de acuerdo en cuáles y negocian. Por ejemplo, los verdes cedieron el tema del gas ruso en su momento. Ahora están todos en contra, ¿no? Pero en ese momento se lo cedieron. Creo que